Hola, buenos días a todos ustedes. Agradezco su presencia, ¿sí? Para continuar las actividades académicas del día de hoy. Hoy me toca hablar un tema que bien, como neurólogos y como neuropediatras, no es el fuerte, digamos, o lo habitual, lo grueso de nuestra consulta en la práctica clínica diaria, ¿no? Generalmente hasta en nuestra formación nos enfocan más a las cuestiones del sistema nervioso central, ¿no? Y periférico literal, ¿no? Nada más así disminución de la fuerza. Si encuentras esta distribución es mononeuropatía, polineuropatía, ¿no? Una mononeuropatía múltiple, pero poco sabemos a veces un poquito o con más fineza, sino la práctica diaria y el enfrentarnos con estos pacientes, ¿no? El ponernos a estudiar para ver la patología que tendrá, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca del abordaje diagnóstico de las mononeuropatías, ¿sí? Si bien las mononeuropatías, recuerden ustedes que es aquella alteración de un nervio en su territorio, ya sea manifestación clínica, motora o sensitiva o ambas, ¿sí? Y que va a obedecer a múltiple etiología, ¿no? Y dependiendo la etiología también van a ser los hallazgos que vamos a encontrar. Dentro de ellas, las causas más frecuentes que nos llegan a la consulta diaria son las de origen compresivo, ¿sí? Y este origen compresivo puede ser agudo, subagudo o crónico. Las que nos suelen llegar a nosotros o nos llegan a referir de otros servicios, de otras especialidades, generalmente tienen un curso subagudo crónico, ¿no? Las agudas las llega a ver más traumatología o neurocirugía, ¿no? Por el tratamiento en un momento dado oportuno, que tiene que ser la descompresión de manera urgente para en un momento dado mejorar el pronóstico en estos pacientes, ¿no? Entonces, como vemos, la compresiva es la más frecuente que llegamos a ver nosotros, ya los estoy excluyendo, perdónenme, ¿no? Bueno, las de origen vascular, que también la vemos en nuestra práctica diaria y sobre todo relacionada a nosotros neurólogos, mucho con el trabajo conjunto que hacemos con el servicio de reumatología, ¿no? Reumatología tiene bastante, dentro de sus patologías reumatológicas, tiene muchas afectaciones neurológicas por las mismas, ¿sí? De origen inflamatorio, por infecciones como la lepra, ¿sí? O de origen de una elongación prolongada del nervio, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, dependiendo la localización, va a ser las manifestaciones que podemos tener de las diversas mononeuropatías en este caso, ¿no? Ahorita con el uso ya, aquí no sé, pero ahora ya en la Ciudad de México ya es más frecuente el uso de la bici, ¿no? Como medio de transporte, ¿no? Entonces, tal vez no lo veíamos ya tan frecuente porque o caminaban o se desplazaba uno en otro transporte público, ¿no? Pero ahorita, la verdad, por salud y por ayudar al medio ambiente, mucha gente está utilizando la bicicleta, ¿no? Entonces, eso deben de considerarlo para una mononeuropatía que no vemos tan frecuente en la clínica, que es, por ejemplo, el atrapamiento del nervio cubital a nivel de la muñeca, ¿sí? Para que lo consideremos. Otra que llegamos a ver nosotros en la práctica, dentro de las más frecuentes, es la neuropatía por alteración del nervio peroneo, ¿sí? Y hay de diversas causas, hasta bajar de peso nos puede lesionar el nervio. Entonces, ya ven, hay que bajar poco a poquito, ¿no? Entonces, o ahorita en el caso clínico que les voy a presentar, el factor de riesgo que tuvo, ¿no? Pero bueno, o hasta cruzar las piernas. En el codo, que sería la segunda neuropatía por atrapamiento más frecuente que llegamos a ver en la práctica, ¿no? Pues ahora con la cuestión de trabajar en casa, ¿no? De hacer trabajo de home office, ¿no? Muchas veces el recargar o apoyar los codos, eso favorece la compresión crónica del nervio y también se va a manifestar. Quien se llevó el premio en la pandemia, ¿quién fue? ¿Quién? El mediano. ¿Por qué? Porque aparte de que trabajamos, bueno, no trabajamos nosotros en home office, ¿no? Pero bueno, los que trabajaron en home office tenían horario de entrada, pero no tenían horario de qué, de salida, ¿no? ¿Qué otra cosa? Todos nos volvimos obsesivos con la limpieza, ¿no? Entonces, si de repente nada más yo medio limpiaba una vez a la semana, ¿no? O cada vez que iba mi suegra, ¿no? Pues ahora ya era diario, ¿no?
hasta la cuestión de la lavada de ropa, tiene su chiste, aunque la lavadora nos ayuda, tiene su chiste, el sumergirla, el moverle, ¿no? Entonces, no, la verdad sí es toda una ciencia. Entonces, la verdad ahorita con la pandemia vimos un incremento de la mononeuropatía por atrapamiento del túnel del carpo, ¿sí? También podemos ver por causas, por neoplasias, por ejemplo, los neurinomas, ¿sí? Los llegamos a ver, ¿sí? Y pueden ser propios, tumores propios del nervio periférico o bien compresivos, ¿no? Y nunca va a faltar, digo, en la Ciudad de México vemos frecuentemente lesiones del nervio ciático por herida de arma blanca o por herida de arma de proyectil, ¿no? Entonces, pues las cuestiones traumáticas por heridas de arma blanca o de fuego también es una causa de las mononeuropatías. Empiezo con esta diapositiva de clasificación de Shadow de las lesiones de nervio periférico. ¿Por qué? Porque dependiendo bueno, tenemos 3 grados de lesión, la neuropraxia, axononmesis y neuronmesis. Sin embargo, digo, la neuropraxia no nos queda duda de que hay una alteración en la cubierta del nervio, en este caso la mielina, ¿sí? Y esta disfunción lo que nos va a causar va a ser enlentecimiento ¿en qué? En la conducción, ¿sí? Pero el axón propiamente va a estar ¿qué? Intacto, ¿no? Y nosotros lo vamos a ver en el estudio de conducción nerviosa con una lentificación o un bloqueo de la conducción. Y eso yo lo puedo ¿qué? Asociar, ¿no? Probablemente nada más estoy limitando el daño a la pura estructura de la cubierta, la célula de Schwann, la mielina. Sin embargo, hay diferentes grados de axononmesis, ¿no? Y en la axononmesis, como dices, lo que está dañado es ¿qué? El axón, ¿no? Entonces vamos aquí a tener la interrupción del axón en diferente grado y esto puede causar bloqueo de la conducción, ¿sí? Pero se preserva lo que sería el endoneuro. Y la última o el más grado severo de la alteración del nervio periférico de una lesión es la neuronmesis. Y aquí sí hay lesión completa, ¿sí? De las 3 cubiertas del nervio periférico, tanto del endoneuro, perineuro y epineuro, que serían los grados 3, 4 y 5 de la clasificación de Sutherland, ¿sí? Y también vamos a encontrar bloqueo parcial o bloqueo total de la conducción. ¿Por qué les pongo esta clasificación? Porque nosotros, acuérdense que en los estudios neurofisiológicos nos van a decir la fisiopatología, ¿es desmielinizante o es qué? Axonal, ¿no? Y estas clasificaciones, no tengo nada contra mis compañeros rehabilitadores, ¿no? Ellos reportan en eso. Y yo digo, bueno, es una clasificación histopatológica. Entonces, no podemos, por ejemplo, aunque tenemos la clasificación de Sutherland, ¿no? Dar esa exactitud precisa, ¿no? Del grado de lesión en un momento dado, estratificarlo en base a los hallazgos histopatológicos que tenemos. Ahora bien, aquí sería el qué, cuándo y qué utilidad tienen los estudios neurofisiológicos en el abordaje diagnóstico de las mononeuropatías. Lo primero sería que si yo sospecho que mi paciente tiene una mononeuropatía, sería que solicitarle el estudio para confirmarlo. Eso es lo primero. Y aquí, digo, no pude llegar un poquito antes, ¿no? Pero así como comentaban que le pedían al doctor el paquete extenso de estudios, nosotros decimos, ¿qué paquete quieres? ¿Es paquete chocolín? Paquete combo, ¿no? Sobre todo mis compañeros de ortopedia de allá del hospital, de repente ponen todo, ¿no? Conducción de 4, extremidad de 4 y el diagnóstico, ¿no? Debilidad. Ah, qué bonito, ¿no? Pues sí, pero la debilidad tiene también su semiología y un abordaje, ¿no? Entonces, siempre nuestra sospecha diagnóstica va a ser, de acuerdo al nervio que estamos nosotros sospechando que está alterado, va a ser el estudio de conducción nerviosa y electromiografía que vamos a solicitar, por favor, ¿no? Yo creo que hay esa comunicación de podernos acercar y decir en un momento dado qué estudio es el que nos va a ser de mayor utilidad. Otra cosa importante que acaba de decir mi compañero el doctor Zavala, ¿sí? El tiempo de evolución, ¿sí? La mayoría de las mononeuropatías vamos a ver que tiene un curso subagudo crónico, ¿sí? Pero sobre todo en aquellas que son traumáticas, aquel paciente que tuvo una fractura de húmero y ya no pudo hacer la extensión de la muñeca, ¿no? Pues muy probablemente se dañó ahí el radial, pero tenemos que esperar un tiempo para que tengamos hallazgos consistentes en el estudio de conducción nerviosa y en la electromiografía, ¿no?
o por ejemplo las aseguradoras allá llegaron a tener algún percance, el paciente llega a tener dolor, cervicalgia o lumbalgia, ni sospecha el ortopedista alguna patología radicular, fue hoy en la mañana el accidente, al de la conducción y la electromiografía en la tarde, pues no va a salir nada, ¿sale? Entonces, la prudencia de pedir el estudio en tiempo y forma apropiado. Entonces, debemos recordar nosotros que lo desmielinizante generalmente no va a ser una manifestación inmediata que acuda por una mononeuropatía el paciente. Las alteraciones que vamos a tener más son por cuestión axonal, ¿sí? Y la mayoría de los estudios ya lo vamos a, cuando llegan a nosotros, tienen un curso subagudo crónico. Pero si tuviésemos la necesidad, tenemos que explicar al médico que los cambios cuando tenemos una lesión axonal empiezan a partir del tercer día. Si yo lo hago en el primero y segundo día, va a salir ¿qué? Normal. Hasta el tercer día puede todavía salir normal. Y los cambios que yo obtenga durante la primera semana, sobre todo en las respuestas motoras, en la conducción nerviosa, tampoco van a ser 100% confiables porque apenas inició el proceso de degeneración, ¿no? Entonces, este proceso de degeneración se va a establecer más o menos a partir del día 7. Entonces, las respuestas motoras, cuando hay un problema axonal que me causa degeneración axonal, va a bajar la amplitud y después del día 7, digamos, ya se va a establecer, ya no va a haber mayor pérdida de amplitud. Pero las sensitivas empiezan de manera más tardía. Entonces, las sensitivas empiezan a partir más o menos del quinto, sexto día y así van a ser de manera escalonada hasta estabilizarse hasta el día 11º. Entonces, lo mismo, hacerlo demasiado temprano tampoco me va a dar tantos datos. Y la electromiografía peor tantito, ¿no? Porque lo que esperamos cuando hay una lesión aguda es encontrar los datos de ¿qué? De denervación, ¿no? Y estos datos de denervación aparecen aproximadamente a los 18 días después de la lesión. Si bien nos va, pueden aparecer cuando tiene que ser una lesión severa a las 2 semanas, pero en promedio a las 3 semanas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para nosotros saber cuándo indicar el estudio y cuándo vamos a tener estos hallazgos que sean confiables y que nos apoyen a nuestro diagnóstico. Ahora también, acuérdense que ustedes nos mandan o nos refieren los pacientes, vamos a referir al paciente con una sospecha diagnóstica, una hipótesis, ¿no? Yo sospecho que tiene una ¿qué? Una mononeuropatía. Entonces, ¿el estudio para qué lo quieren? Para confirmarlo, ¿no? Exacto, para confirmar su sospecha diagnóstica, ¿no? O bien para descartar alguna otra, ¿no? Como que me queda duda, porque luego, bueno, en México tenemos el dicho de que puede ser tuerto y cacarizo el paciente, ¿no? Tener dos patologías a la vez, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Entonces me va a ayudar el estudio de conducción nerviosa y electromiografía a localizar la lesión. Lo más importante que vemos en el estudio de conducción nerviosa es clasificar nosotros la fisiopatología que está teniendo el nervio. Si la alteración que estoy encontrando en esa mononeuropatía es por una desmielinización, ya sea paranodal o segmentaria, ¿sí? Donde, fíjense, esta es mi neurona motora, este es el axón y este es el músculo. Por favor, fúmense que este es el músculo, ¿va? Entonces, ¿qué vamos a ver? En una lesión desmielinizante, inicialmente, no vamos a ver tampoco disminución ¿de qué? Del músculo, atrofia, ¿no? Conforme avance la desmielinización va a causar una pérdida de la amplitud variable y ahí va a entrar entonces la degeneración axonal secundaria y puede presentarse la atrofia. Pero inicialmente la desmielinización no me tiene que dar ¿qué? Denervación, ¿no? Salvo que sea muy crónica. Ahora, en las lesiones axonales vamos a tener degeneración valeriana y al haber la interrupción de la comunicación del axón con el músculo, pues va a haber atrofia. Entonces nosotros lo vamos a registrar con bajas amplitudes de los potenciales de acción motor compuestos o en su caso en los sensitivos, ¿no? Pero también, ¿qué creen? El nervio también puede tener lesión, como decimos tuerto y cacarizo, ¿no? Tener todas, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, que puede tener algunos axones, de ellos solamente tener un daño desmielinizante que se esté manifestando, en otros que tenga daño axonal, ¿no? Entonces, el estudio neurofisiológico nos va a decir, de acuerdo a la fisiopatología, qué es lo que está pasando y en base a ello, más la electromiografía, nosotros ver la evolución temporal y la gravedad, ¿no? Lesiones agudas nos van a dar datos de denervación, estas van a persistir si la lesión del nervio no se repara, ¿no? Va a estar, digamos, activa o va a desaparecer cuando se reinerve.
Y vamos a ver cambios también crónicos, cuando ya vemos cambios en la electromiografía también en los potenciales de unidad motora, que van a ser grandotes y pelones, y con un reclutamiento escaso o neuropático, ¿no? Ahora bien, entonces nos van a ayudar en los estudios de conducción nerviosa y electromiografía a establecer nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Y sobre todo también hacer un diagnóstico diferencial. Es muy frecuente que veamos pacientes que tienen túnel del carpo, ya mayores, ¿no? Y que también tienen síntomas como que no nos convence tanto, o encontramos asimetría de reflejos, ¿no? Cosa que no vemos en túnel del carpo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el bicipital, y que nos haga sospechar de alguna radiculopatía a nivel de C6, ¿sí? Y esto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones terapéuticas que implican, de acuerdo al identificar, bueno, todos los antecedentes del paciente, qué enfermedad tiene, qué lo está provocando, identificar la causa, ¿sí? Y si esa decisión terapéutica solamente es médica, va médica con rehabilitación, o es de plano primero ¿qué? Cirugía, ¿no? Quirúrgica. Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, fíjense, en los hallazgos que encontramos en los estudios neurofisiológicos en las enfermedades desmielinizantes, como acaban de ver con el doctor Zavala, ¿sí? En la neuroconducción vamos a evaluar las fibras motoras como sensitivas. Entonces, lo que vamos a encontrar en los dos va a ser lentificación, ¿sí? Eso cómo se va a manifestar por aumento de las latencias o bloqueo de la conducción al nivel de la lesión. Y la pérdida de la amplitud va a ser variable porque va a depender de la cronicidad del padecimiento. En la electromiografía inicialmente vamos a tener nada más, no va a haber datos de denervación, solamente vamos a tener cuando pedimos que haga la contracción máxima un reclutamiento de características neuropáticas disminuido, porque al estar desmielinizado no todas las fibras conducen y no todas las fibras se llegan a activar, ¿sí? Y la distribución siempre, acuérdense, en las mononeuropatías va a estar limitado a un nervio. Es frecuente que, por ejemplo, en el nervio mediano, que es la que vemos más frecuentemente, tengamos una alteración bilateral, ¿sí? Pero va a ser que asimétrica, ¿no? Generalmente predomina más en el lado que usa más el paciente, ¿no? Tenemos hallazgos también en lo que sería la electromiografía, aquí le agregamos, y en la conducción nerviosa en las lesiones axonales. Y esto es lo que nos va a permitir, de acuerdo a los hallazgos, definir la temporalidad o la cronicidad del padecimiento que está teniendo nuestro paciente. Entonces, vean, si nosotros hacemos de manera inmediata, nos piden el estudio, lo único que vamos a encontrar es alterada nuestra clínica, que nos está orientando a la patología de ese nervio, y cuando le pedimos que haga la electromiografía, la contracción máxima, el reclutamiento va a estar disminuido de unidades motoras. Esto se va a presentar todavía hasta los primeros 4 días. A partir de la semana ya vamos a empezar a encontrar nosotros cambios, sobre todo en la conducción nerviosa, y en la electromiografía aproximadamente a las 3 semanas. Entonces ya a partir de los 12 días prácticamente tanto la motora como la sensitiva va a ser anormal y el reclutamiento va a estar disminuido. A partir de las 3 semanas ya se agregan los datos de denervación con la actividad espontánea normal y todo sigue aquí disminuido. Y ya a partir del tercer mes vamos a empezar a ver los datos de reinervación, primero temprana, que sería un curso subagudo, y luego crónica a partir de los 6 meses, así lo vamos a definir. ¿Y qué vamos a tener? Pues ya va a haber cambios en la morfología de los potenciales de acción de unidad motora. Ahorita vamos a ver las características de los mismos, van a ser polifásicos. Ya en los más crónicos de 6 meses ya van a estar de mayor amplitud, de mayor duración, que es la característica de cuando se ven reinervados. Aquí podemos tener los potenciales de unidad motora satélite. Y el reclutamiento va a depender, si se reinerva muy bien y se recupera, el reclutamiento va a ser normal o puede estar todavía disminuido, ¿no? Entonces vamos a empezar con este primer caso. Es una mujer de 58 años, secretaria, que tiene parestesias dolorosas en ambas manos, ¿sí? Acompañada de en la cara palmar, bueno, estas parestesias están en la cara palmar, pero en los dedos pulgar, índice y medio, ¿no? Es de presentación nocturna, se despierta, dice que se tiene que sacudir ¿qué? Las manos para que se le quite lo entumido de las manos, ¿no? A veces el dolor, ¿hasta dónde le llega? Al codo, algunos a veces nos lo llegan a referir ¿qué? Al hombro, los más raritos, ¿no? Y ahí hay que sospechar otro, ¿no? Pero regularmente se queda limitada a lo que es la porción más distal, ¿no? Y el dolor, pues obviamente le interrumpe el sueño.
Entonces, agua pasa por mi casa. ¿Qué diagnóstico tiene o qué sospechan tiene? Un túnel del carpo, ¿no? Perfecto. Entonces, el túnel del carpo es la mononeuropatía más frecuente que vemos, ¿no? Y como su nombre lo dice, ¿dónde se atrapa? A nivel del túnel carpiano, ¿no? A nivel de la muñeca lo estamos viendo, ¿sí? Algo muy importante que nosotros tenemos que tener cuando estamos explorando a nuestro paciente, ¿sí? Es, para empezar, ¿desde dónde se origina nuestro nervio mediano? Pues tenemos que se tiene origen desde las raíces de C6 hasta ¿qué? Hasta T1, ¿no? Y vamos a tener prácticamente que lo que sería el antebrazo, los músculos que va a inervar a nivel del antebrazo, vienen van a proceder de la raíz C6 a la raíz C8. Y todos los de la mano son C8, ¿qué? T1, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Otra cosa importante, nosotros los pacientes, hay que recalcarles, ¿qué se le duerme? Toda la mano, ¿no? Porque entonces si es toda la mano, ya mi diagnóstico diferencial, ¿no? Ya no es o ya mi primer diagnóstico no es diagnóstico del túnel del carpo. Entonces, recuerden ustedes que la sensibilidad del quinto dedo debe estar preservada y la mitad del dedo anular, porque eso le toca ¿a quién? Al cubital, ¿no? Pero también, ¿qué otra cosa es importante? ¿Qué nos puede orientar? Que el atrapamiento es a nivel del túnel del carpo. El paciente se puede quejar de que toda la mano, pero cuando nosotros estamos haciendo la exploración neurológica, la sensibilidad de la región tenar, ¿sí? Esa la da la rama cutánea palmar sensitiva. ¿Y qué creen? Esa se divide, esa sale antes del ¿qué? Del túnel del carpo, ¿no? Antes de ingresar el mediano al túnel del carpo. Entonces, eso es muy importante, porque si nosotros vemos que efectivamente esto está preservado, pues más nos apoya nuestro diagnóstico de que es un túnel del ¿qué? Del carpo. En cambio, si está alterado, puedo sospechar que puede ser por una alteración del mediano a nivel más proximal, que puede ser antebrazo, que es una de las mononeuropatías no tan frecuentes que llegamos a ver. Puede ser también por una alteración a nivel de ¿qué? De plexo o a nivel de ¿qué? De raíz, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que nos acordemos de estos puntos, ¿no? Entonces, recordar que se conserva la sensibilidad en la región tenar en túnel del carpo, ¿va? Ahora bien, también tenemos los signos clínicos y ahí nos mete ruido cuando no los encontramos o queda medio dudoso, ¿no? Se ha encontrado en los pacientes que tienen túnel del carpo que cuando hacemos la flexión, ¿sí? De las muñecas, tenemos el signo de Fanel, ¿sí? Este se va a encontrar en el 80-90% de los pacientes. La percusión, el tinel, en el 50-70% de los pacientes que tienen túnel del carpo. Entonces, el que debemos de encontrar, si encontramos es más probable que sea que túnel, ¿no? Cuando encontramos duden, como que porque es un volado, un 50%, ¿no? Y la fuerza, generalmente al inicio no van a tener fuerza, pero como son padecimientos crónicos, ¿no? ¿Cómo lo van a referir? Pues van a tener cierta dificultad para, ¿qué? Te dicen para sujetar las cosas, ¿no? O luego te dicen para abrir, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar disminución de la fuerza en lo que sería el abductor del corto del pulgar y en el oponente del pulgar a la exploración, ¿no? Entonces, ¿para qué le vamos a pedir el estudio neurofisiológico? Pues para demostrar ese enlentecimiento focal, ¿sí? Nuestra hipótesis que estamos teniendo y que está a nivel del túnel del carpo, ¿sí? Y excluir otras patologías proximales como encodo, plexo o radiculopatía cervical, como comenté. También puede ser tuerto y cacarizo, coexistir con otra patología agregada, ¿no? Ahí en México es alce la mano quien es diabético, la verdad predomina mucho la diabetes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos tener un involucro generalizado, pero que predomina más en territorio de mediano, ¿no? Entonces eso queremos corroborarlo porque a lo mejor ya hay un daño preexistente por la actividad que lo puede desencadenar, el túnel del carpo, más la enfermedad sistémica, ¿no? Entonces pueden coexistir. O el Guillain-Barré que le estamos haciendo el estudio y nos sale más en el mediano, o axonal, todo es un Guillain-Barré axonal y nada más con criterio desmielinizante en mediano, ¿no? Entonces, previo al Guillain-Barré tenía su túnel del carpo, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué generalmente le vamos a pedir? Pues estudios de conducción nerviosa de mediano y cubital. Es como generalmente nosotros empezamos y solicitamos el estudio.
lo que vamos a ver nosotros, si nuestras latencias distales están normales, pues ya nos complicó el asunto, porque entonces pues, como que no es túnel, ¿no? Hay que buscarle de manera más quisquillosa. ¿Por qué? Porque un bajo porcentaje de pacientes pueden llegar a tener los estudios de conducción nerviosa. Cuando empieza, es incipiente, digamos, tiene poca evolución, pueden ser dentro de límites normales, ¿no? Y entonces tenemos que hacer pruebas de comparación entre el mediano y el cubital, o el mediano y el radial, o estudios segmentarios para detectar aquel lugar donde existe el retraso en la conducción, ¿no? Si es normal, pues entonces tenemos que ampliar un poquito más a picarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar otra patología más proximal que nos esté condicionando, y la más frecuente es la radiculopatía. Si me salen mis latencias anormales del mediano, entonces voy a hacer una electromiografía dirigida ¿hacia qué? Hacia el túnel del carpo, que sería estudiar los músculos que inerva aquí en la mano y un músculo proximal en antebrazo, ¿no? Ahora bien, perdón. Bueno, esta es la neuropatía del nervio mediano. Ay, no sé, malito, ¿me lo puede dar de ahí? ¿Por qué no me va a dar? Ahí está, perdón, ya. Gracias. Entonces, es un estudio de conducción nerviosa motora de esta paciente, donde nosotros estamos viendo a nivel de la muñeca que tiene una latencia de 7.5, o sea, está incrementado y cumple el criterio de ¿qué? De desmielinización. Sus amplitudes a nivel de palma, aquí nosotros hacemos el protocolo de palma, muñeca, codo. En palma tiene 5.4, en muñeca disminuye 4.6, es muy poquito, no es un criterio para decir que tiene un bloqueo ahí, ¿no? Y lo que nos llama la atención es que en el segmento palma-muñeca tiene una conducción nerviosa de 15 metros por segundo, ¿no? Entonces hay un enlentecimiento en este segmento de la conducción nerviosa con aumento de las latencias, y se encuentra dentro de límites normal la conducción del segmento muñeca-codo, ¿sí? En 53 metros por segundo. La onda F, que nos evalúa las porciones proximales de los nervios periféricos, está normal o puede encontrarse un poquito prolongada, sobre todo en aquellos nervios atrapados de manera severa, ¿no? Ay Dios, ya me va a quedar. Entonces, ¿qué pasa? Les decía, aquí pasa esto con nuestros nervios, ¿no? Que se ve esto, pues no es lo mismo correr en una autopista que correr en un nervio que está todo carcomido, ¿no? Ahí en los baches de la Ciudad de México los invito, ¿no? Entonces no le pueden meter pata. Entonces así pasa, imagínense, así pasa la conducción nerviosa en nuestros nervios, ¿no? Pues se tiene que detener. Pero, ¿qué pasa? También pasa en México, ¿no? Tenemos que unos socavones, ¿sí? Eso me habla de que hay mayor desmielinización, y entonces ahí sí ya voy a tener bloqueo de la conducción, porque ya no van a poder pasar estas fibras por acá, solamente las que están a las orillitas, ¿no? Y las de las orillas van lentas. Entonces vamos a tener una caída en la amplitud de un sitio del distal al proximal de manera significativa. Vean, aquí en palma tengo 1.7 y en muñeca tengo 0.6. Nuevamente está más desmielinizado, tiene 10.9 de latencia, ¿sí? Y tiene 8 de velocidad de conducción nerviosa en el segmento palma-muñeca, ¿no? Entonces, eso lo vamos a encontrar cuando tenemos estas cuestiones desmielinizantes. Cuando los estudios segmentarios nos ayudan a identificar, cuando vamos rastreándole a hacer la respuesta motora o sensitiva centímetro a centímetro a nivel del túnel del carpo, donde hay un desfasamiento de la latencia. En este caso, cuando son mayor o igual a 1, nos indica dónde están los sitios de mayor desmielinización, ¿sí? Y aquí en este caso, en esta paciente, es del sitio de 0 a más 1, ¿sí? Entonces lo tenemos ahí en las dos. Y obviamente está más alto, y en el otro lado está de menos 1 a 0. Las respuestas sensitivas también, entre más esté atrapado, va a haber cambios axonales secundarios. Aquí vemos en ambas respuestas sensitivas están horribles, sus latencias prolongadas, pero las amplitudes muy bajitas y la velocidad disminuida, 41 y 29. Ahora bien, la segunda neuropatía por atrapamiento, ¿quién es? La del cubital, que llegamos a ver. Y la del cubital, encontré esta imagen y me encantó. ¿Por qué? Porque, sí es la neuropatía del cubital a nivel de codo, ¿no? Pero sí, en el codo tiene nada más 6 sitios donde se puede atrapar, ¿no? El pequeño detalle, ¿no? Pero para dejárselos fáciles, o abajo del codo, o arriba, ¿qué? O codo, ¿no? Entonces, tenemos que identificar nosotros dónde está atrapado con el estudio de conducción nerviosa. Y generalmente el paciente no se va a quejar tanto de síntomas sensitivos, ellos se van a quejar más de debilidad, ¿sí? Dolor en el codo, ¿sí? Cuando se llegan a palpar el nervio más, ¿no?
Y las parestesias las van a referir a nivel de ¿qué? De la mano. Eso es algo muy importante, porque si refieren las parestesias en lo que sería la parte medial del antebrazo, ¿sí? Ya estamos hablando del nervio cutáneo medial. Entonces eso ya me habla de que esa lesión probablemente sea de plexo, ¿sí? O puede encontrarse también en alteración de raíz. Y aquí vamos a encontrar alteración o disminución de la fuerza en el abductor corto del pulgar con el signo de Froment. También vamos a tener nosotros que van a tener dificultad para flexionar las falanges distales del cuarto y quinto dedo, ¿sí? Entonces es otro hallazgo que encontramos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando pensamos que el paciente clínicamente lo está pidiendo, ya, la verdad es que allá ni siquiera nos ponen atrapamiento del cubital, nada, nos ponen parestesias, ¿no? Y ya. Entonces hay que interrogar y poderlo dirigir también para que quien los apoye con el estudio neurofisiológico lo haga un poquito más dirigido. Ustedes tuvieron tal vez un poquito más tiempo para explorar a su paciente. Entonces generalmente hacemos estudios de conducción nerviosa de mediano y de cubital. De manera convencional hacemos en muñeca, codo abajo, codo arriba, precisamente para tratar de detectar. Algo muy importante que debemos de aclarar es cómo se toma la conducción nerviosa del nervio cubital. Recuerden que debe de estar forzosamente para calcular estos segmentos, ¿sí? El cubital se atrapa aquí en el túnel del cubital y para librarlo, por decirlo así, tenemos que estimular 3 centímetros por aquí a nivel del antebrazo y 10 centímetros se recomienda hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver de manera inicial antes de que tengamos algún otro patrón es disminución de la conducción nerviosa a nivel transcodo, en el segmento codo abajo, codo arriba. Si vemos esa disminución de la conducción, procedemos a hacer también lo que sería el rastreo a nivel de ¿qué? Del codo, ahí también es cada centímetro. Y lo que también vamos a ver nosotros es desfasamientos de las tencias entre cada sitio de estímulo. En este ejemplo está muy, muy atrapado el pobre cubital, ¿sí? Generalmente nosotros podemos encontrar ese atrapamiento cuando la diferencia es mayor o igual entre cada sitio de registro a 0.5. Y vean aquí este paciente, ay, tapé la tabla, perdón, pero sí tiene más de 0.5, ¿sí? También otro parámetro que nos va a orientar de que puede estar atrapado y corroborar nuestra hipótesis a nivel del codo es que encontremos un bloqueo parcial de la conducción. Si bien dice Zavala que no es tan confiable por los sitios de estimulación, si somos muy quisquis los que hacemos los estudios, sí es confiable. Entonces, cuando hay nosotros estamos estimulando codo abajo y codo arriba y vemos una caída en la amplitud del potencial de acción motor compuesto mayor o igual al 10%, también eso me puede hablar de que hay un enlentecimiento a nivel del codo. Ahora bien, ¿qué pasa con las cuando tenemos una alteración del cubital, un atrapamiento del cubital a nivel del codo? Como les comenté, vamos a tener alterada la sensibilidad de lo que sería, me voy a regresar tantito, la región del quinto dedo por la cara interna, ¿sí? Del anular, por la cara palmar, perdón, la región hipotenar, la parte inferior, y la región de la parte dorsal. Entonces, cuando hacemos nosotros los estudios de conducción nerviosa, generalmente del cubital, también lo llegamos a hacer hasta codo abajo y codo arriba para tratar de detectar la respuesta, ¿sí? Y lo más importante aquí, lo que les quería yo aclarar, es que en el caso de, por ejemplo, un atrapamiento del cubital a nivel de la muñeca, en el canal de Guyon, nosotros vamos a encontrar lo que sería la conducción del nervio cubital dorsal dentro de límites normales. Si lo encontramos alterado, nada más no me habla de que la lesión está en codo, plexo o raíz. Y entonces vamos a complementar con el resto de estudios de electromiografía para tratar de ubicarlo, ¿no? Y finalmente, es un paciente, es un empleado de oficina, como dirían. Es un godínez porque trabaja en Hacienda, entonces tiene turno de entrada pero no de salida, ¿no? Está delgadito el godínez, pero tiene insuficiencia venosa. Y me lo refieren para estudio de conducción nerviosa de miembros inferiores porque 2 meses previos empezó con disminución de la fuerza en el pie, le puse pie izquierdo al pie derecho, perdónme, lo notó con tropiezos, ¿sí? Acompañado de parestesias en el dorso del pie.
Esto le dificultaba la marcha y hasta que le dificultó la marcha fue que acudió con el compañero para que lo valorara. Tenía limitación para la dorsiflexión y adormecimiento, decía, de la cara lateral de la pierna. Y yo de la pierna, sí, de la pierna y del dorso del pie. El tonotrofismo estaba disminuido en su pierna derecha. La fuerza estaba disminuida, 2 de 5 en el tibial anterior, en el peroneo lateral largo era de 2 de 5 y en el gemelo lateral era 5 de 5. El reflejo aquileo estaba presente y lo único que le corroboramos a la exploración neurológica era hipoestesia en el dorso del pie. Él decía cara lateral, pero nada más lo encontramos en el dorso del pie. ¿Va? Entonces, ¿qué encontramos? En sospecha de este paciente, tenía pues obviamente el pie caído, no podía ni siquiera vencer ¿qué? Gravedad, ¿no? Pero ¿qué tenemos cuando tenemos un abordaje en un paciente con pie caído? Pues tenemos que pensar todas las posibilidades, ¿no? Entonces, recordar que nuestro nervio ciático se va a formar desde las raíces, le van a contribuir unas partes del E4, pero la mayor parte es L5, ¿qué? S1, ¿no? Y nos van a inervar lo que sería la musculatura, sobre todo de la cara posterior de ¿qué? Del muslo y la pierna, ¿no? Anterior y posterior. Sus dos nervios terminales motores que tiene acá es el nervio tibial y el nervio peroneo común, ¿no? Uno para adelante y otro se va para ¿qué? Para atrás, ¿no? Y el único nervio que va a inervar a nivel del músculo, a nivel del muslo, es el nervio peroneo, es la cabeza corta del bíceps ¿qué? Femoral, ¿no? Del peroneo común. Y la alteración sensitiva la puedo tener en este trayecto donde está marcado en verde, ¿no? Y el piecito caído, ¿no? Entonces, tenemos que sospechar forzosamente, descartarle, cuando yo veo un pie caído, es raíz, es plexo, ahí no puse plexo, pero bueno, es plexo, es lesión de nervio ciático o es lesión solamente de quién, del peroneo. Entonces, eso es lo que tenemos que descartar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? No le hagan caso, ahorita les salen los taches. Este es su peroneo izquierdo y este es su peroneo derecho. Como les digo, la amplitud nos habla del tamaño de nuestro nervio, del número de axones. ¿Se ve igual el izquierdo que el derecho? No. ¿Cuál está chaparrito? El derecho, ¿no? Entonces, fíjense, a nivel de los puntitos verdes son las latencias que están bien, las amplitudes que están bien y las velocidades en el segmento tobillo, cabeza de peroné está normal y cabeza de peroné, fosa poplitea está normal. Tiene, les digo, 46 y aquí me sale 86, ¿va? Entonces vamos a calificar el otro nervio, ya vimos que está chaparrito, ¿no? Entonces nos habla de que hay un daño ¿qué? Axonal. Pero si yo comparo lado a lado no veo así como un desfasamiento tan importante en ¿qué? En las latencias. Sin embargo, les voy a decir, yo, aquí a nivel de la fosa poplitea tengo 13 de latencia en el izquierdo y en el lado derecho tengo 14.2, ¿sí? A nivel de la cabeza del peroné tengo 11.6 y aquí 11.5. O sea, en la cabeza de peroné no hay ningún ¿qué? Problema. El problema es cuando le estimulamos cerca a la fosa poplitea, donde ahí sí hay un desfasamiento, una diferencia interlado en la latencia. Y la velocidad de conducción, en este caso, vean, en el segmento tobillo, cabeza de peroné, tengo 45 y aquí tenía 46. No me habla nada ahí de desmielinización, me sigue predominando el daño que aquí axonal, que es lo que nos llama la atención, ¿sí? Y a nivel de la cabeza de peroné, fosa poplitea, aquí tengo 44, pero aquí tengo 86. Entonces, sí hay una diferencia interlado. Entonces, aquí algo está haciendo que esté conduciendo ¿qué? Más lento, ¿no? ¿Y qué más vemos? Vemos un bloqueo de la conducción, porque tengo de 1.2 de amplitud, baja a nivel de la fosa poplitea a 0.3. Entonces, hay un bloqueo y hay un enlentecimiento en la conducción, más cambios en la amplitud que estamos observando. Entonces, cuando tenemos lesiones axonales, recuerden, como ustedes bien saben, lo que se afecta es propiamente el cable, el axón, ¿no? Y eso va a depender el grado de alteración que tengamos, las secuelas, el pronóstico de recuperación de este paciente, ¿no? Entonces, yo les digo a los alumnos la verdad de pregrado, imagínense que nuestro nervio, ¿le puede dar enter? Por favor. Es el metro de la Ciudad de México. Quien ha ido ahí y ha tratado de entrar, está horrible, ¿no? Y es así de que nos empujen, vamos contra gravedad, ¿no? Así, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense, yo les digo a los alumnos, imagínense que el metro, el vagón,
es la mielina, ¿no? Y todos los humanitos que entramos, ¿no? Somos los axones y integramos al nervio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa lesión axonal? ¿Le puede dar enter, por favor, si es tan amable? Porque no me va a dar. Perdón, despierte. ¿Qué pasa? Un domingo a las 7 de la mañana, cuando corre el primer vagón en la línea amarilla del metro, ¿no? O en la línea que quiera, ¿no? Pues en domingo a las 7 de la mañana casi nadie se sube, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las lesiones axonales? Podemos tener intacta la mielina, el vagoncito está muy bien, pero adentro, pues no hay nadie, hay pocos, ¿no? Pero como son los puntuales, ¿qué creen? Ellos llegan a checar a tiempo, entonces las latencias van a estar, ¿qué? Bien, ¿no? O discretamente prolongadas porque se durmió nada más 5 minutos, pero no como otros, como yo comprenderé. Ay, no es cierto. Entonces, recordar eso, ¿no? Que la lesión axonal generalmente tiene mayores implicaciones diagnósticas en cuanto a establecer, decirle al paciente, es este tipo de lesión que tienes, ¿no? Y ustedes de base le tienen que decir y en base a ello elegir el tratamiento más adecuado para el paciente. Vean, este paciente en la onda F del peroné está presente, en el otro lado ni siquiera sale. Y le hicimos rastreo a nivel de la cabeza del peroné, proximal, y distal y proximal. Se toma como punto cero la cabeza del peroné, ¿sí? Y lo vamos haciendo de manera segmentaria, ¿no? Entonces, vean, de este lado no hay diferencias entre las latencias interestímulo, van de 0.3, la máxima es 0.5, van todas de manera consecutiva, no vemos cambios significativos en la amplitud, ¿sí? En cambio, en el lado derecho, vean, empezamos en -4, vamos muy bien en distal 4, distal 2 centímetros, en la cabeza del peroné, que es esta, ¿qué pasa? Ya tengo ahí una caída de la amplitud, ¿sí? Aquí ya empieza la desmielinización, el bloqueo, se empieza a desmielinizar desde ahí, pero donde se desmieliniza más, lo vamos a tener es 2 centímetros proximal a la cabeza del peroné, ¿no? Donde vemos ya respuestas más dispersas, ¿sí? Con una diferencia de 2.4. Entonces, ¿qué continuamos haciendo con este paciente? Pues le hicimos la conducción nerviosa sensitiva. En la sensitiva solamente salió alterado el nervio peroneo superficial derecho con una amplitud disminuida, conservando su latencia y amplitud dentro de velocidad dentro de límites normales. Lo puncionamos, lo ejecutamos, lo picamos. La cabeza corta del bíceps femoral está normal, ¿sí? Los hallazgos que encontramos anormales están en lo que sería el nervio tibial, el músculo tibial, en el peroneo lateral, donde encontramos escasos datos de denervación, de ondas agudas, con potenciales de morfología normal, bajita amplitud y el reclutamiento disminuido, ¿sí? Este es el peroneo lateral largo, donde veo algunas ondas agudas y fibrilaciones, aquí veo las fibrilaciones, potenciales de morfología normal y con reclutamiento disminuido. Y aquí el resto de los músculos, epicotibial, la porción larga del bíceps femoral, se pican paraespinales porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial y todos esos salieron ¿qué? Normales, ¿no? Entonces vamos a concluir que tiene una lesión del nervio peroneo derecho, inicialmente desmielinizante, pero ya con cambios axonales secundarios, ¿no? Con leves datos de denervación aguda, que es agudo, ¿no? No vemos cambios de remodelación ni de reinervación, entonces aguda, ¿sí? ¿Y aquí qué procedería? ¿Alguien de aquí es neurocirujano? ¿No? Adiós, gracias, dicen. Ay. No es cierto, ¿eh? Me va a colgar el presidente. Ay. Ay, perdón, déjenme. No. Pues los mandamos para que sí, ya, perdón, para que la descompresión y demás, porque con rehabilitación pues no creo que salga, ¿verdad? Está muy, muy atrapado ese nervio, entonces tienen que descomprimir, ¿no? Entonces, como conclusión, bueno, el abordaje de estudio neurofisiológico en las mononeuropatías pues me va a servir a corroborar mi diagnóstico clínico, ¿sí? Mi confirmación diagnóstica o excluir
O pueden ser, como les digo, no hay que olvidar que sean tuertos y tacacarizos, que coexistan con otra patología, ¿no? Y decidir nosotros el tratamiento y en base a eso, del diagnóstico, decidir tratamiento, pues nosotros hablar de un pronóstico con el paciente. Gracias.